Amigas, amigos, hace algunos días les comentaba que estaba entrando a una sala de cine para ver una película llamada Cónclave. Y me interesaba mucho verla porque, entre otras cosas, yo escribí este libro que se llama La sede vacante, que me permitió recibir incluso el Premio Nacional de Periodismo por esta publicación y que se convirtió en bestseller. En este libro hablo no solamente de la historia de los cónclaves, sino también de todos los requisitos que se necesitan para participar en estas reuniones, quién participa, por qué, cómo son las asambleas, cómo son las votaciones, qué se hace con los votos, qué se hace también cuando acaba de fallecer un papa. Y, entre otras cosas, en la película vi algo real, verdadero, del cónclave, como por ejemplo cuando fallece un pontífice, se tiene que de alguna manera ratificar la muerte y después de que se ratifica se tiene que quitarle el anillo papal, el anillo del pescador y desprenderlo, romperlo de alguna manera en la parte del escudo. ¿Por qué? Porque recuerden que los anillos no eran simplemente elementos ornamentales, ¿no? ¿El anillo para qué servía? El anillo servía para sellar. Era la forma en la que el Papa sellaba, se lacraba incluso con este lacre, con cera caliente, algo semejante así, y con el anillo se sellaban los documentos, por lo que esto hablaba de la autenticidad de un documento. Y se imaginan lo delicado si un papa muriera y alguien le quita el anillo, empieza a hacer documentos a su antojo, nombramientos a su antojo y a firmarlos como si lo hubiera hecho el Papa, sería muy delicado. Por lo tanto, cuando fallece el Papa, uno de los elementos más importantes que hay que hacer precisamente se hace esto con el anillo y por supuesto también se tiene que sellar la habitación del Papa para que nadie entre, para que nadie tome ningún documento, nada, 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 hasta que se hayan hecho todos los protocolos necesarios sobre el testamento, pero sobre todo con quién va a ser elegido, electo el nuevo pontífice. Mientras tanto, la iglesia se queda, como se llama mi libro, con una sede vacante y uno de los cardenales es el que se encargará de convocar a todos los demás cardenales del mundo para que se hagan presentes en esta elección. Llama la atención en la película que los cardenales no visten una ropa como ordinariamente se viste. Aquí faltó algo de estudio en esta parte y también hay que mencionar que las locaciones del cónclave no son las mejores, ni siquiera como producción. Parte de la Capilla Sixtina se recrea, no fue filmada en la Capilla Sixtina evidentemente, y hay muchas carencias que no tienen nada que ver con el cónclave. Pero algo interesante en esta película es que nos presentan a los cardenales muy humanos y se imaginan lo que cada cardenal tiene como persona humana, su pasado, sus errores, sus ambiciones, sus pecados capitales, porque sean cardenales, sean obispos, seamos sacerdotes, todos podemos tener tentaciones en este sentido, y por ahí es por donde va la película. Si alguna persona quiere ir a ver la película para ver cómo son los cónclaves en realidad, no va a ver esto de ninguna manera. Si alguna persona quiere ir para ver cómo es la Casa Santa Marta, donde se reúnen los cardenales actualmente, no lo va a ver. Si alguna persona quiere ver cómo son los escritorios que se ponen con el pequeño baldaquín encima, no lo va a ver. Si alguna persona quiere ver cómo son las dos estufas donde se ponen los, no lo va a ver. Lo que sí va a ver es una historia de suspenso en donde una vez que muere el Papa empiezan a haber grupos, unos quieren un Papa de una manera, otros quieren otro Papa de otra manera, parece que alguien quiere el autoproclamarse Papa y evidentemente para hacer esta historia de suspenso ahí se habla de que existen grupos que se reúnen, que platican, etcétera, cuando esto está totalmente prohibido en el cónclave. En el cónclave es importantísimo el que no haya ningún grupo, el que no haya ningunas, vamos a decir, pláticas de cabildeo, etcétera.
sino que cada persona en conciencia, cada uno en conciencia, sin tomar en cuenta a los demás, vaya decidiendo. Es cierto que en el cónclave puede influir mucho el que se vayan mencionando quién tuvo más votos. Bueno, al ver un cardenal que fulanito tiene más votos y que otro no, entonces seguramente su voto en la siguiente ronda no lo dará a quien ya no tiene votos o poquitos votos, sino a los que van teniendo un poco más de votación. Es interesante ahí la presencia de un cardenal que aparece in pectore. Y aquí rápidamente explico esta parte. In pectore significa en el corazón. ¿Qué significa? Que el Papa es el que elige a los cardenales. Él personalmente elige a los cardenales. ¿A quiénes? Obispos, arzobispos, puede ser un sacerdote también, al que nombra cardenal. Y estos cardenales significa que son los consejeros del Papa y que son los que van a elegir al Papa cuando éste o renuncie o cuando fallezca. Pero hay algunos casos en que el Papa nombra a un cardenal y no lo da a conocer, lo guarda en su corazón y en un escrito, por si es que llega a fallecer, se sepa, pero él lo guarda en su corazón. ¿Para qué podría hacer esto el Papa? Por distintas razones. Les pongo un ejemplo. Imagínense que el Papa quiere darle este honor a un obispo de China. Y en China, si se dan cuenta que el Papa nombra cardenal a esa persona, lo que dicen, sí, pues como aquí no eres importante, te metemos a la cárcel. Entonces, el nombrar cardenal a una persona puede hacer que se convierta en alguien perseguido religiosamente, al que se le quiten las libertades y otras cosas que podían incluso llevarlo a que lo martirizaran. Por esta razón, el Papa dice, a ti, que estás siendo testimonio en este lugar con tanta complicación, a ti que incluso en forma secreta estás llevando el Evangelio, te nombro cardenal in pectore y nadie, solamente tú y yo, lo vamos a saber. Y bueno, ahí en esta reunión, en este cónclave, que significa bajo llave, porque precisamente se reúnen en la Capilla Sixtina para la elección del Papa y solamente salen de la Capilla Sixtina para ir a sus aposentos y estar en oración y en alimentos, totalmente sin teléfonos, totalmente sin comunicación alguna con el exterior, sin comunicación con prensa, para que no estén ellos, vamos a decir, como impulsados, como influenciados para poder tener una votación en particular. Así que ahí llega un cardenal in pectore y la película, como les he dicho, es interesante por la ficción con la que maneja las cosas. Es ficción, no se habla de el cónclave de el Papa Juan Pablo II o del cónclave del Papa Francisco, no. Un cónclave simplemente como si el Papa hubiera muerto ahora y con historias, como ya les dije, de ficción, de suspenso y que en algún momento se podían convertir en thriller, porque parece que hay antagónicos, hay protagónicos y es una película interesante, un poco oscura en algunos momentos, pero interesante y con un final que nadie se imagina, un final totalmente de ficción, que sería muy difícil que ocurriera, pero como dicen, a veces la ficción, o la realidad, perdón, es más fuerte que la ficción. Si les gustan las películas de suspenso, si les gustan las películas de thriller, donde se habla de las pasiones humanas, incluso de los sacerdotes, pueden irla a ver. Repito, si quieren ver una película donde se hable cómo son los cónclaves, los lugares, cosas exactas, una información más precisa, los va a decepcionar. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Pónganle like si les gustó, por favor.